Guerra de Irán y los intereses de Estados Unidos e Israel. Una guerra llena de contradicciones. La guerra contra Irán se ha presentado públicamente como una operación preventiva. La narrativa oficial habla de seguridad, de evitar armas nucleares y de impedir que un régimen hostil amenace a Occidente. Sin embargo, cuando se analizan las declaraciones de los propios líderes que justifican el conflicto, aparecen contradicciones profundas. Un día se afirma que Irán estaba a punto de desarrollar armas nucleares. Otro día se asegura que sus instalaciones nucleares ya fueron destruidas completamente meses antes. Y en otro momento se argumenta que la amenaza real era que, en algún momento del futuro, Irán podría desarrollar misiles capaces de alcanzar Estados Unidos. La pregunta inevitable es simple: si las instalaciones nucleares fueron obliteradas, ¿cómo es posible que Irán estuviera cerca de construir una bomba nuclear? Estas contradicciones no son detalles menores. Revelan que los argumentos utilizados para justificar la guerra cambian constantemente, lo que sugiere que las razones reales podrían ser otras. La narrativa oficial y sus contradicciones. El argumento de los misiles, una amenaza lejana. Uno de los principales argumentos presentados por la administración estadounidense fue que Irán estaba desarrollando misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense. Sin embargo, informes de inteligencia estadounidenses indicaban algo distinto. La capacidad real de Irán para alcanzar Estados Unidos con misiles balísticos intercontinentales no se estimaba antes de 2035. Esto plantea un dilema lógico. Si la amenaza militar directa estaba a casi una década de distancia, ¿por qué iniciar una guerra ahora? En geopolítica, las guerras preventivas suelen justificarse cuando existe un peligro inminente. Pero cuando el propio informe de inteligencia señala que la amenaza está a años de distancia, la justificación pierde fuerza. El argumento nuclear, 2 semanas para la bomba. El segundo argumento utilizado fue aún más dramático. Irán estaba a 2 semanas de obtener un arma nuclear. Este tipo de afirmaciones tiene un gran impacto político y mediático. Sin embargo, en este caso tampoco coincidía con los informes de inteligencia disponibles. Durante años, distintos organismos internacionales han afirmado que Irán podría enriquecer uranio, pero que no existía evidencia concluyente de un programa nuclear militar activo, listo para producir una bomba en cuestión de semanas. Además, el propio presidente estadounidense había declarado meses antes que las instalaciones nucleares iraníes habían sido completamente destruidas tras un ataque previo. Si las instalaciones fueron eliminadas, la lógica vuelve a romperse. ¿Cómo puede un programa nuclear desaparecer completamente y al mismo tiempo estar a 2 semanas de producir una bomba? La contradicción sobre el cambio de régimen. Otra narrativa emergió poco después. Algunos líderes estadounidenses comenzaron a sugerir que el objetivo final era que el pueblo iraní derrocara a su propio gobierno. Ese argumento implicaba claramente un cambio de régimen, una estrategia que Estados Unidos ha aplicado en varios conflictos durante las últimas décadas. Pero incluso aquí apareció otra contradicción. Mientras algunos funcionarios reconocían abiertamente que preferirían ver caer al régimen iraní, otros aseguraban que la guerra no tenía como objetivo un cambio de régimen. Este tipo de ambigüedad revela una falta de coherencia estratégica. Si el objetivo no es cambiar el régimen, entonces, ¿qué se pretende conseguir exactamente? El problema de provocar una revolución sin plan, instar a la población de un país a rebelarse contra su gobierno, es una decisión extremadamente delicada. La historia reciente muestra numerosos ejemplos de lo que ocurre cuando se fomenta un levantamiento popular sin un plan claro para el día después, ni presentarse como fue prometido por Estados Unidos los días de las protestas. Las consecuencias en Irán fueron una matanza contra el levantamiento. En Irak, tras la caída del régimen de Saddam Hussein, el país entró en un largo periodo de caos interno. Las tensiones étnicas y religiosas desembocaron en una guerra civil que provocó cientos de miles de muertos. Al provocar una guerra civil como Estados Unidos promueve, las consecuencias podrían ser incluso más graves y devastadoras. Irán es un país grande, con más de 85 millones de habitantes y múltiples minorías étnicas y políticas. Un colapso del gobierno central podría abrir la puerta a una guerra civil entre facciones. El riesgo de una guerra civil y el impacto global. Estados Unidos trata de provocar una guerra civil para ahora un cambio de régimen. Las facciones internas que podrían desatar un conflicto. Irán no es una sociedad políticamente homogénea. Existen varias minorías étnicas con tensiones históricas con el gobierno central. Kurdos, en el noroeste del país, que ya han sido alentados por Estados Unidos. Azeríes, una gran minoría en el norte. Árabes abasíes. En la región petrolera del suroeste, baluchis, en el sureste. Si el poder central se debilita, estas regiones podrían convertirse en focos de insurgencia. Los kurdos, por ejemplo, mantienen conexiones con movimientos kurdos en Irak, Siria y Turquía. Un conflicto interno en Irán podría transformar rápidamente la región en un mosaico de milicias y guerras locales. La experiencia de Irak tras 2003 demuestra lo que puede ocurrir cuando se rompe el equilibrio interno de un país de Oriente Medio.
El resultado fue una guerra civil que, según estimaciones académicas, provocó 500.000 muertos. Los ataques a infraestructuras petroleras por parte de Israel. Uno de los aspectos menos discutidos de la guerra ha sido el impacto ambiental y humanitario de los ataques a instalaciones petroleras. Bombardeos contra depósitos de crudo y centros logísticos de combustibles pueden liberar enormes cantidades de gases tóxicos. En ciudades densamente pobladas como Teherán o Isfahán, una nube de humo químico puede afectar a millones de personas. Esto plantea otra contradicción moral. Si el objetivo declarado es proteger a la población iraní de su propio gobierno, atacar infraestructuras que liberan contaminantes peligrosos que provocan daños directos a civiles, intoxica a la población o la protege, el conflicto en Líbano y la expansión regional. Mientras el conflicto con Irán se intensifica, la tensión en el Líbano también ha aumentado. Las operaciones militares israelíes contra posiciones asociadas a Hezbollah han provocado víctimas civiles y desplazamientos masivos. Cuando una guerra regional se extiende, los efectos humanitarios se multiplican rápidamente. Las poblaciones civiles terminan atrapadas entre múltiples frentes: gobiernos, milicias, potencias extranjeras y grupos armados. Israel buscaba deshacerse de un enemigo utilizando a Estados Unidos, y Hezbollah es la excusa para ampliar territorios en Líbano que anexionará con el tiempo como siempre hace. Israel sigue ampliando territorio para formar el Gran Israel, pero no es por un motivo religioso. La religión es otra máscara más. Israel sigue un plan expansionista. El verdadero factor estratégico, el petróleo. Detrás de muchos conflictos en Oriente Medio existe un elemento constante: los recursos energéticos. Irán posee algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo, curiosamente le ocurre a Venezuela que Estados Unidos ya domina. Controlar o influir sobre estos recursos tiene consecuencias enormes para el mercado global. Si una potencia lograra dominar o influir sobre varios de los grandes productores, por ejemplo Estados Unidos en Venezuela, que ya lo tiene, y si tuviese ese control sobre Irán, podría ejercer una influencia considerable sobre los precios del petróleo. Más cuando a Trump le gusta aumentar precios en forma desproporcionada con los aranceles, el petróleo sigue siendo la columna vertebral de la economía global. Controlar su suministro significa controlar el ritmo de la economía mundial. El estrecho de Hormuz, el cuello de botella del petróleo. Uno de los riesgos más graves de la guerra es el cierre del estrecho de Hormuz. Este estrecho marítimo conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico, y por él pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Si el conflicto interrumpe el tráfico marítimo en esa zona como está sucediendo, y si se alarga en el tiempo, las consecuencias económicas ya están siendo inmediatas y pueden ser devastadoras. Aumento del precio del petróleo, inflación global, crisis energética en Europa y Asia, impacto directo en transporte y alimentos. Por eso incluso una guerra limitada contra Irán puede tener efectos globales. Geopolítica global, Rusia, China y el nuevo equilibrio. El conflicto también tiene implicaciones estratégicas más amplias. China depende en gran medida del petróleo del Golfo Pérsico para alimentar su economía. Cualquier interrupción en esa región afecta directamente a su crecimiento. Rusia, por otro lado, podría beneficiarse temporalmente de precios más altos del petróleo. Esto convierte la guerra en algo más que un conflicto regional. Es una pieza en el tablero, el mundo como víctima indirecta. Las guerras modernas rara vez se limitan a un solo país. Cuando una potencia militar interviene en una región estratégica, las consecuencias se extienden mucho más allá del campo de batalla. La guerra contra Irán no solo afecta a los iraníes, afecta a los precios de la energía, al comercio global, a la estabilidad de Oriente Medio y a las relaciones entre las grandes potencias. Por eso, cuando se analizan las contradicciones en los argumentos que llevaron a esta guerra, surge una pregunta fundamental: si las razones cambian constantemente, ¿cuál es el verdadero objetivo detrás del conflicto? Entender esa pregunta es clave para comprender por qué esta guerra no solo afecta a Irán, sino al equilibrio del mundo entero. Controlar el petróleo ya ha sido mostrado como especial interés por Trump con la invasión a Venezuela. Con Irán se sumaría un mayor control, afectando a sus precios. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.